Incendios forestales están poniendo en riesgo lugares muy importantes naturales, reservas naturales. Son más de 500.000 hectáreas según la ministra de Medio Ambiente, que ayer daba este reporte en torno a las hectáreas afectadas. También hay más de 21 municipios que están pidiendo ayuda a las autoridades nacionales y departamentales para poder sofocar las llamas. Vamos a hablar sobre el medio ambiente. ¿Qué propuestas tienen los candidatos rumbo a las elecciones? La gente quiere saber qué se va a hacer por el medio ambiente en nuestro país. ¿Cómo enfrentarían esta crisis en torno a los incendios? Los tenemos en nuestra pantalla. Cecilia Requena, vocera de Comunidad Ciudadana Departamental de La Paz, Roger Quiroga, candidato de Justo también por la circunscripción número 7, y Cintia Silva, ex viceministra de Medio Ambiente del gobierno del Movimiento al Socialismo. A los tres, gracias por estar con nosotros para hablar primeramente sobre esta crisis en torno a los incendios. Todos quieren escuchar las propuestas rumbo a las elecciones. Vamos a comenzar con Cecilia Requena, por favor. ¿Cómo enfrentar esta crisis? Les voy a pedir, por favor, 1 minuto máximo para que podamos tener más preguntas y podamos ser ecuánimes en el tiempo con todos para responder. Buenos días a los panelistas, buenos días a la teleaudiencia, buenos días Dayanara. En 1 minuto puedo decir muy poco, básicamente que tenemos que entender que estos incendios son producto de un modelo de agropecuaria insostenible que tiene que ir transicionando hacia uno sostenible para que el país tenga futuro. Estamos destruyendo los bosques, que son un valor incalculable en el siglo XXI, es decir, estamos destruyendo mucho más de lo que esto podría beneficiar en las propias actividades, en los propios beneficios de la actividad agrícola y pecuaria. Muchos de ellos obviamente son accidentes, pero el accidente se produce básicamente porque esta es la forma de habilitación de tierras, que es una forma tradicional y que tiene que ir cambiando hacia técnicas mucho más inteligentes, sofisticadas, que no destruyan más de lo que proveen. Señor Quiroga, juntos, ¿cómo enfrentaría esta crisis de los incendios? Bueno, efectivamente, buenos días primero a todos, todas, gracias. Bueno, comentarles que en este momento lo que se está haciendo es aplicar un plan de contingencia, ¿no es cierto? Inicialmente los incendios, como decía Cecilia, es producto de la mano del hombre, ¿no? Los incendios no suceden naturalmente, esto tiene una razón. Justamente esta práctica del rosa tumba quema es una práctica que tenemos que modificarla en el país. Ya se lo ha hecho en muchas partes, hay formas, hay tecnología, tenemos que hacer uso de esto, pero por ahora tenemos que tener claridad en que debemos atender una emergencia y para eso debemos tener planes de contingencia. Afortunadamente, en esta oportunidad se está haciendo caso a un plan de contingencia donde se establece en la ley 602 cómo son los procedimientos, y en este momento los municipios de Santa Cruz ya han hecho la declaratoria necesaria. Tenemos que trabajar mucho desde la prevención, desde la mitigación, y por supuesto tenemos que cambiar un modelo que ya está agotado hoy en día a nivel mundial con las tecnologías disponibles. El MAS, señora Cintia Silva, ha tenido que afrontar también esta situación lamentable, la chiquitanía en Santa Cruz el año pasado. Ahora, ¿qué es lo que harían para poder enfrentar nuevamente esta crisis? ¿Cambiarían algo que se podría hacer diferente para hacerlo más rápido y sofocar a llamas? Muy buenos días a todas y todos, a todos los televidentes, muchas gracias. En primer lugar, debo repetir lo que usted acaba de decir. El MAS ya tuvo y tiene la capacidad de enfrentar una crisis y lo ha demostrado haciendo lo que se debe hacer frente a una crisis. Una de las movilizaciones más grandes en la historia de Bolivia de operativos, tanto de las Fuerzas Armadas como de la policía, como los bomberos forestales, como los voluntarios, los cuerpos de bomberos forestales, además de las aeronaves más grandes del mundo, fueron movilizadas en el momento en el que confluyeron varios factores. Confluyen efectivamente las actividades agropecuarias, pero no hay que olvidar que también la ganadería principalmente es la que está habilitando campos. Si revisan el sistema de información de bosques oficial del Ministerio de Medio Ambiente que dejamos montado nosotros, los incendios empezaron en febrero incluso, ya hubieron problemas en marzo y no se han tomado las medidas necesarias, ¿no es verdad? A pesar de tener los sistemas necesarios de información, se debió haber alertado a los COEs departamentales y por supuesto
inmediatamente declarar, en el momento en que declare la gobernación debe moverse toda la capacidad nacional. Pero adicionalmente, efectivamente se necesita mejorar los sistemas productivos hacia modelos más sustentables. Nosotros ya hemos desarrollado un programa que se llama Amazonía sin Fuego durante más de 3 o 4 años, en toda la Amazonía, incluso los Yungas, en parte de la Chiquitanía, con cooperación del Brasil, y hemos sido bastante eficientes en el reemplazo del fuego en los sistemas. Tiempo, por favor, vamos a pedirles abocarnos un minuto. Son 3 panelistas y necesitamos, por favor, distribuir bien el tiempo para tener más preguntas en torno a lo que ustedes proponen rumbo a las elecciones en torno al medio ambiente. Señora Requena, nuevamente con usted, ¿están de acuerdo con la abrogación del decreto que autoriza o autorizaba en todo caso las quemas controladas en el país? Sí, efectivamente, Dayanara, estamos de acuerdo, y de hecho ese ha sido un mandato popular después del horror del año pasado. Con todo el respeto, a mí me llama la atención que Cintia hable de eso como un éxito del MAS. Les recuerdo que el MAS se negó a declarar emergencia para no poder ocultar esto durante meses. Estábamos chillando, toda la sociedad civil, decían que no pasaba nada, que todo estaba controlado. Tuvimos propaganda electoral, Evo Morales chisgueteando el fuego. Fue espantoso, y eso justamente generó la indignación que, por ejemplo, llevó a un cabildo, y en el cabildo se acordó la abrogación de las normas incendiarias. Este decreto es parte de eso, y de hecho el gobierno del socialismo, del movimiento al socialismo, lamentablemente teniendo una constitución muy distinta, una ley de la madre tierra muy distinta, generó normas que más bien promovieron esto, y ese decreto es una de ellas, pero por ejemplo la ley 741 es otra. Hay más, podemos retroceder hasta 2013, y en realidad podemos retroceder, siendo honestos, hasta más atrás. Este es un problema que precede al movimiento al socialismo, y es importante también decirlo, y que ahora seguimos enfrentando. Entonces, estamos de acuerdo, pero hay que tener muy claro que este es un problema mayor, y con esa seriedad, y entendiendo también que estas transiciones no se hacen de un día para otro, hay mucha inercia, hay mucha gente dependiendo de esta forma de sobrevivir. Tenemos que ser responsables en plantear alternativas, y eso es lo que también nosotros tenemos para ofrecerle al país. En una siguiente oportunidad lo podré explicar. Señor Quiroga. Sí, realmente a ratos parece que vivimos en países y en mundos distintos, ¿no? Cuando nos comentan que aplicaron esto, movilizaron esto, pues toda la población sabe que eso no sucedió. Por eso existen los planes de contingencia. Si se aplicaron los planes de contingencia, pues evidentemente no hubiésemos tenido el desastre que tuvimos el año pasado. Entonces hay que ser claros, existe un procedimiento, una ley para atender este tipo de emergencias, la 602 que le precede a la 2140 y 2335. Entonces nunca antes se decidió aplicar esto, y hay que hacerlo con planes de contingencia escalonados desde abajo hacia arriba, no desde arriba hacia abajo. Por eso en esta oportunidad los municipios de Santa Cruz han hecho ya su declaratoria el día sábado. El día domingo la gobernación y el gobierno nacional entra a apoyar de manera correcta, siguiendo los procedimientos, a un plan de contingencia. Eso no existió antes, existió omisión, y eso tiene sus sanciones. En todo caso, tenemos que trabajar para que esas cosas no se repitan en adelante. Tenemos demasiadas buenas experiencias de cómo trabajar en temas del agro sin que estos sean tan agresivos. Tenemos muy buenas experiencias en nuestros países, en la Amazonía, tenemos buenas experiencias en Centroamérica. Es solamente una voluntad, y dejar la demagogia y pasarlo a temas más productivos y ecológicos. Señora Silva, ¿qué opina sobre la aprobación de este decreto? ¿Hay que parar con los chaqueos para evitar este tipo de incendios forestales? Bueno, primero quiero dejar en claro que no son solo los chaqueos agrícolas de unidades familiares menores. Como lo dije antes, también son las superficies ganaderas y la propiedad privada en gran escala que está haciendo un uso irresponsable del fuego, y eso hay que dejarlo en claro. Segundo, tenemos eventos de incidencia del cambio climático, alta sequía repetida en varios años, y también hay que tomar en cuenta y hay que saber entender que los planes de incidencia, de contingencia, no solamente responden a pequeñas crisis, sino a una política de largo plazo en el término de también trabajar con la adaptación al cambio climático, donde también se inscribe nuestro programa de Amazonía sin Fuego. Pero adicionalmente me parece importante que todos leamos el decreto. Si nos ponemos de acuerdo en leerlo, vamos a ver que en realidad el decreto que autorizó
la quema en propiedades privadas en Santa Cruz es del gobierno de Banzer. Y el decreto que se sacó en 2019 únicamente amplía la excepcionalidad a las propiedades privadas del Beni, pero con condiciones de manejo sustentable y de aplicar una normativa responsable y sustentable de manejo de las tierras y de los bosques. Así que eso hay que estar claro. Ese concepto hay que extenderlo, hay que mejorar las políticas, hay que trabajar mejor en sistemas productivos que vayan reemplazando el uso del fuego por técnicas más innovadoras como sistemas agroforestales, agrosilvopastoriles, en fin, todo aquello que ya hemos ido probando en menores escalas y que ahora se pondrá como una política nacional. Muy bien, estamos hablando con nuestros panelistas sobre las propuestas de estos partidos políticos en torno al medio ambiente en nuestro país, políticas que ellos seguirían si estuvieran en el gobierno. Quiero pasar a otro tema que ha sido polémico también y sigue siendo porque los indígenas rechazan rotundamente esto. ¿Ustedes están de acuerdo con dar paso a las semillas transgénicas en nuestro país? Hay sectores que apoyan, hay otros sectores que dicen no, esto sería perjudicial para el medio ambiente y la salud de las personas. ¿Qué opina, por favor? Vamos a seguir, por favor, con la señora Requena. Sí, quisiera recordar que después de 14 años, Cintia, lo que decía el vicepresidente era que teníamos que ampliar la frontera agrícola a 10 millones de hectáreas, no sé si recuerdan, a 1 millón por año. Eso se hace así, de esta manera. Entonces, realmente decirnos que lo tenían todo controlado y que ahora sí harán lo que no hicieron en 14 años, de verdad que yo creo que el cinismo a la política boliviana le ha hecho tanto daño y quisiera invitar a no hacer demagogia. Yo estoy siendo clara con que estos problemas vienen de antes y trato de no hacer demagogia por respeto a las personas. En cuanto a la pregunta concreta de los transgénicos, es parte lamentablemente del mismo modelo y eso ya comenzó en el gobierno de Evo Morales, ha sido continuado por el gobierno de Juntos. Es mucha la presión que ejercen los grandes poderes cruceños, que incluyen las grandes superficies, como decía Cintia, y por si acaso agropecuaria incluye ganadería. Eso es verdad, es un problema serio y se ha hecho de una manera que no cumple plenamente la Constitución porque necesita de una ley y el hecho de generar un espacio de leyes que además trate cada evento transgénico, así se le dice a las semillas, caso por caso, analizando sus costos, analizando sus beneficios, es a lo que el país se merece. Y cuando se ha aprobado esto de los procedimientos abreviados, además en canasta, han impedido que evaluemos cada uno de estos casos, porque es muy distinto el algodón, por ejemplo, del trigo, que no existe en ningún país como semilla comercialmente. Por favor. Y es lo mismo con la soya, es muy distinto. Entonces merecemos un debate nacional que debería darse si se cumplen las normas. Tiempo, por favor. Señor Quiroga, ¿usted están de acuerdo? Están impulsando, efectivamente, lo hemos escuchado al ministro Branko Marinkovic en torno a dar paso al uso de semillas transgénicas. Pero ¿qué opinan sobre este sector que dice no, va a ser perjudicial para el medio ambiente, va a ser perjudicial a la larga para nuestra salud? No, efectivamente nosotros venimos consumiendo semillas transgénicas ya hace mucho tiempo, la agroindustria tiene, pero evidentemente hay que separar el tipo de semilla transgénica o la producción a través de transgénicos que debe llevar el país, ¿no? En este momento reconvertir el agro hacia soya no transgénica es demagogia también. Entonces hay que ser claros que tenemos que preservar ciertas semillas, por ejemplo en el occidente, el tema de papas, el tema de quinoa, hay una serie de productos que podemos y además nos generarán mayor valor agregado el mantenerlos de forma orgánica. Sin embargo, decir que la soya, el maíz no sean transgénicos para su producción es hoy ya hablar de demagogia, una conversión muy compleja. Yo creo que tenemos que transparentarnos y ser honestos y no ponerle demagogia al tema. ¿Cuál es la posición del movimiento al socialismo, señora Cintia Silva? Bueno, nuestro binomio y particularmente nuestro candidato ha sido muy claro en este tema. Ya hay un video además colgado que establece la posición. Nosotros estamos del lado primero de la salud de las personas y de los ecosistemas. Esperamos impulsar una mayor producción agroecológica, orgánica, las diferentes formas, una producción más limpia en todo el país.
Sobre el tema de transgénicos específicamente, hay que clarificar que el único evento, el único cultivo aprobado de transgénicos en Bolivia ocurrió en el 2005. En 14 años de gobierno no aprobamos un solo cultivo transgénico en Bolivia, ni uno. Eso debe quedar claro. Lo que se hizo fue aprobar un decreto que abría la posibilidad de analizar un procedimiento de evaluación de riesgos abreviado, y se encargó al Comité de Bioseguridad establecer dicho procedimiento, y ahí se ha quedado. Entonces, no hay ningún decreto, ninguna ley que haya aprobado ese procedimiento, ha sido un debate técnico del equipo de bioseguridad. Sin embargo, creemos que se debe recordar que también hemos aprobado leyes que establecen la prohibición de transgénicos en aquellas semillas donde somos centro de origen y centro de biodiversidad, y el maíz es uno de ellos. Por lo tanto, los decretos que ha aprobado este gobierno son ilegales. Muy bien, y finalmente, pero no menos importante, vamos y queremos conocer la posición en torno a esta problemática que es mundial, la contaminación minera. Y en nuestro país ha salido un informe donde Bolivia se está incumpliendo el convenio de Minamata al no elaborar estos reportes sobre emisiones de mercurio al medio ambiente. ¿Ustedes qué políticas de control proponen ante la contaminación minera en Bolivia? Como que tengo que comenzar yo, como siempre. Adelante. Ok, este es un problema gravísimo, Dayanara, gravísimo, porque lo único que ha hecho en este último tiempo es incrementar el precio del oro, está por los cielos, y promueve una explotación irracional en la que, por ejemplo, a los mineros les está importando poco reciclar el mercurio, que sería una de las alternativas tecnológicas que tendríamos para evitar la horrible e irreversible contaminación por mercurio de nuestras aguas, de buena parte de la cuenca amazónica. Ahorita el oro se está explotando en nuestros ríos, en todos los departamentos amazónicos, en La Paz, en la zona de Inquisibi, en la zona de la Amazonía, en Santa Cruz, en el Beni. Es horrible, han destruido, han devastado desde Venezuela, pasando por Colombia, Ecuador, el Perú, ya han llegado acá. Esta es una forma espantosa. Sé que hay otras formas, he estado hablando con expertos, hay reemplazos para el mercurio. En este momento no hay ningún tipo de control, por el contrario, tanto el gobierno del MAS como el gobierno de Juntos lo que han hecho es facilitar esta minería del oro irresponsable. Se entiende que se necesita fuentes de trabajo, es un sector enorme que está dando fuentes de trabajo en un momento dramático. No vamos a poder revertir esto de un día para otro, pero por lo menos controlemos esa horrible contaminación en el corto plazo. En el largo plazo tenemos que encontrar formas menos devastadoras, porque este es otro de los grandes problemas de generar ingresos, tanto para la población boliviana como para el país. ¿Qué dice Juntos, señor Quiroga? Bueno, un poquito injusto de parte de Cecilia echarle la culpa a este gobierno de ese tema, ¿no? La minería, la gran minería, que tiene una concesión establecida y mecanismos y protocolos para su instalación, ha funcionado en todas partes, y Bolivia no ha sido la excepción, de manera eficiente. ¿Dónde está el gran error? ¿Dónde está el gran error? Esas micro concesiones y esas omisiones que han hecho durante 14 años a permitir el movimiento del socialismo, dejando que entre minería ilegal a la Amazonía boliviana, a todas nuestras zonas, aplicando las formas más devastadoras, uso de mercurio, tirando a nuestros ríos, contaminando todo. Esa es omisión, pero esa es una omisión que se ha hecho sistemáticamente, con ojos cerrados, permitiendo este tipo de trabajo ilegal, porque el legal tiene que cumplir ciertos protocolos. Entonces creo que es un poco injusto decir que Juntos también tiene algo de culpa en este sentido, sabiendo que ese es un proceso que toma tiempo. Esta gente no ha llegado hace una semana o hace 2 meses, es gente que sistemáticamente se le ha permitido ingresar a la Amazonía de forma ilegal, a hacer trabajos ilegales y a contaminar todo nuestro país, cerrando los ojos. Entonces, evidentemente tenemos que diferenciar de la minería formal legal de la minería ilegal y clandestina. Señora Silva, 14 años de gobierno de Evo Morales, del Movimiento al Socialismo. ¿Qué políticas de control en torno a la minería, la contaminación minera se han desarrollado hasta el momento? Y si fuera gobierno nuevamente, ¿cambiarían algo? ¿Qué nuevas políticas implementarían? Bueno, primero agradecer el reconocimiento del gobierno actual de que desde hace un año no hace nada, ¿no? Eso está clarísimo. Coincido con Cecilia que
por supuesto es una problemática gigantesca que compartimos todos los países, pero quiero apuntar algunos elementos que sí hemos ido haciendo. La participación de Bolivia en el convenio de Minamata la aprobó el gobierno del MAS. Es un convenio que está destinado justamente a trabajar sobre minería sostenible y la reconversión tecnológica, y nosotros nos hemos hecho parte y hemos estado emitiendo los informes hasta que éramos gobierno, los informes necesarios, pero no solo informes, diagnósticos nacionales sobre la situación. Primero. Segundo, hemos trabajado, yo personalmente, inicialmente con las cooperativas, las diferentes federaciones de cooperativas, con ASOAL, que es la Asociación Legal de Minería en Ríos Amazónicos, para reconvertir su tecnología. Ellos están de acuerdo en trabajar mancomunadamente con el Estado, evidentemente necesitamos hacer inversiones para la reconversión tecnológica, que, como dice Cecilia, por supuesto, hay que evitar la contaminación del mercurio. Pero adicionalmente me parece importante decir que deberían revisar la multitud de operativos en minería ilegal que ha realizado la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera junto con las fuerzas del orden público. Efectivamente, la minería ilegal, la pequeñita, la que se filtra, es un problema. Necesitamos encarar un trabajo serio en ese tema, y quiero decir que además no solamente pensamos encararlo junto con la ciudadanía, sino que para eso somos parte, hemos sido el segundo país en toda la región en firmar el convenio de Escazú, que es un convenio que garantiza el derecho a la participación, el derecho a la información y el derecho a la justicia en materia ambiental. Es un convenio de cumplimiento obligatorio, y nosotros hemos decidido que ese es el camino, la participación y la justicia ambiental. Se cumplió el tiempo, muchísimas gracias. Quiero agradecer a los tres panelistas que nos han acompañado para hablar sobre estas políticas de medio ambiente en nuestro país. Cecilia Requena, vocera de Comunidad Ciudadana y candidata también a primera senadora por el Departamento de La Paz. Roger Quiroga, muchas gracias también, candidatos de Juntos por la circunscripción 7, y Cintia Silva, viceministra de Medio Ambiente del Gobierno del Movimiento al Socialismo. Gracias a los tres.